Estamos, gloria a Dios, una vez más estamos en la casa del Señor y gracias a Dios por la palabra, porque creo que en este libro de Hebreos que estamos estudiando, yo creo que vamos a tener un mayor conocimiento y acercamiento de Jesús, de Cristo, que es lo que debería hacer, ¿no? Todos los días, es nuestro anhelo, conocerlo cada día más. Y estábamos viendo en este capítulo 2 que vimos la semana pasada hasta el versículo 9, donde decía que, bueno, vimos todo el capítulo 1 hablando de la deidad de Jesús, ¿no? Y de la superioridad en cuanto a los sacerdotes, a los profetas y a los ángeles. Y este capítulo 9, este capítulo 2, terminamos la semana pasada, donde dice que fue hecho menor, por un tiempo un poco menor a los ángeles, ¿no? Habíamos terminado la semana pasada. Así que hoy vamos a ver desde el versículo 10. Yo decía al principio que tenemos que acercarnos más o conocer más, porque creo que dije la semana pasada que íbamos a terminarlo, este capítulo 2 hoy, y, y creo que no lo vamos a terminar tampoco la semana que viene. Porque, o sea, casi cada uno de los versículos eh, tiene una riqueza impresionante y se podrían hacer, no sé, 20, 30 prédicas acerca del mismo versículo. Versículo 10, entonces, capítulo 2, versículo 10 de Hebreo, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hasta acá la palabra en esta noche que quería compartir. Decía que vimos en el versículo 9 que lo había hecho por un tiempo un poco menor que los ángeles, ¿no? Y a partir de este versículo 10 nos explica por qué era necesario que por un tiempo fuera hecho menor que los ángeles. Y entonces, lo primero que dice, porque convenía, o sea, era conveniente, era necesario hacerlo, menor que los ángeles. Y hay algo que lo voy a volver a leer el versículo 10, a ver si ustedes sacan una palabra, además de conveniencia o de convenía, porque convenía aquel, o sea, a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí en todas esas palabras hay una palabra que puede llamar la atención. Y esa palabra es perfeccionarse, justamente. ¿Acaso no sabemos, no aprendimos durante toda la vida desde que estamos en la iglesia que Jesús es perfecto? ¿Y cómo dice acá que tenía que perfeccionarse por los padecimientos? Entonces no era perfecto. Eh, Hay algo que dice
el plan de Dios era justamente salvar al hombre, a la humanidad, ¿no? Y dice, por quien todas las cosas subsisten, y que habiendo de llevar a muchos a su gloria, es decir, rescatar a la humanidad del pecado, llevarlo para su gloria. Entonces, ¿cómo podía ser eso posible? Bueno, envió a su Hijo Jesús. Dice, para perfeccionarlo, a Jesús perfecto, perfeccionarlo, por medio de padecimiento. Cuando habla acá de perfeccionarse, no está hablando de que no era perfecto. Sabemos que, como dije, Jesús era perfecto ya desde el nacimiento hasta que fue crucificado y en la misma resurrección. Siempre fue perfecto. ¿Acaso es que había algo que le faltaba para llegar a esa perfección? Porque yo siempre, hablando de la perfección, justamente digo que, como dice el apóstol Pablo, no es que pretendo haberla alcanzado ya, ¿no? La salvación, sino que vamos camino. Entonces vamos a ser nosotros, seres humanos, vamos a ser perfectos el día que entremos en la presencia del Señor. Mientras tanto, aquí somos perfeccionados por Jesús, pero no somos perfectos porque humanamente tenemos pecado. Pero Jesús era perfecto, no porque era Dios, sino porque para eso vino, para perfeccionarse. ¿En cuanto a qué? Para perfeccionarse por medio de los padecimientos que necesitaba. ¿Por qué entró el pecado? Dice que eh, por culpa del primer hombre entró el pecado y con él la muerte. Pero también por el primer Adán, dice, ¿no? Por el primer Adán entró el pecado y después la muerte. Pero por el segundo Adán entró la salvación y la vida eterna. El segundo Adán es Jesús. Ahora, el primer Adán, ¿cuál fue el pecado? La desobediencia. Desobedeció a Dios que le dijo, esto no vas a comer. Tenés todo para vos. Justo este es el único que no tenés que comer porque si no entra la muerte. Bueno, fue Adán, comió de ese. Entonces, Jesús, la justicia de Dios, porque uno dice, bueno, pero ¿acaso Dios no podía haberlo salvado de otra manera al hombre? Y si quisiera lo pudiera haber salvado de otra manera. Pero la justicia de Dios es tan justa y tan santa que si el pecado entró por una desobediencia, bueno, el que tenía que lavar esas culpas, perfeccionar esas culpas, limpiar esas culpas, redimir esas culpas, era alguien justamente que no fuera desobediente, alguien que fuera íntegro, ¿no? Sin pecado, para que sea agradable delante de Dios. Eso fue lo que tuvo que aprender Jesús por medio de los padecimientos. ¿Qué tuvo que aprender? Obediencia al Padre. Ahora, ¿era desobediente Jesús? No. ¿Era imperfecto Jesús? No. Pero era hombre. Entonces, ahí estaba el problema. El que pecó era el hombre. Entonces, la única manera de expiar el pecado y de que el hombre sea justificado era a través de otro hombre, que era Jesús. Entonces vemos, eh, dice, para que, versículo 10, dice, para que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo podía salvar a aquellos que estaban en pecado si no tenía la experiencia
como humano de lo que era. Es, claro, a ver, dice, Jesús no conoció pecado, ¿sí? Ahora, en la cruz del Calvario, todo el pecado junto lo cargó sobre, o sea, toda la fuerza del infierno, todo lo malo vino sobre él. Entonces, ahí está, por eso cargó el pecado de la humanidad. Es el sacrificio perfecto, él cargó con nuestro pecado, es el cordero inmolado. Ahora, hay unos versículos aquí mismo en hebreo que nos aclaran acerca de esta perfección. En el capítulo 5, desde el versículo 7, lo vamos a estudiar más adelante, pero bueno, habla todo, eh, por eso decía, es un texto tan rico hebreo y tiene tanta sustancia y tanto para aprender que no nos cansamos y podemos repetir los versículos y de un mismo versículo podemos hablar 10 veces cosas distintas, pero con una misma esencia, digamos, ¿no? Eh, capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Más clarito, echale agua. Es decir, y acá está dando un ejemplo. ¿Por qué necesitaba padecer? ¿Por qué? Decía, para conocer la obediencia, para saber, tener la experiencia, no es que no la conocía, sino como humano. Ahora vamos a ver que dice que no tenemos un sacerdote, ¿no? Pero como humano, tenía que conocer y experimentar la obediencia, experimentar la tentación. La tentación en el desierto, cuando vino Satanás. Y uno dice, pero era Jesús, era Dios. Pero fue una tentación real. O sea, y él como humano, no fue que se hizo Dios en ese momento para resistir la tentación. Él tenía que experimentar la tentación para obedecer al Padre y rechazar justamente esa tentación. Y por eso, ahora lo que dice acá en este versículo 7 del capítulo 5, dice, en los días de su carne, o sea, cuando era Cristo en el Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ahora, cuando él dice, si fuere posible, pase de mí esta copa, la copa que era la copa de la ira de Dios, o sea, era el juicio de Dios de la condenación por la culpa del pecado. Y él dice, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Sabemos que después dice, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, ¿no? Y él la pasó. Ahora, si él no sufría esa tentación, esa angustia, ese dolor, ¿cómo podía ser que después iba a ser nuestro Salvador? Si había cosas que no conocía del humano. Jesús, perfeccionado por los padecimientos, y en esos padecimientos nosotros somos perfeccionados por los padecimientos. O sea, cuando uno ve, ya estoy anticipando el final, pero cuando uno ve cómo murieron los apóstoles, todos mártires, entonces dice, ¿qué? ¿Eran masoquistas? Ve la vida de Pablo, dice, ¿era masoquista? ¿Le gustaba ir preso, que le peguen? No, porque por medio de los padecimientos, que son los mismos que padeció Jesús,
Dios nos va perfeccionando a la obediencia, a someter nuestro cuerpo justamente débil, nuestra naturaleza humana, eh, negarla para buscar la espiritual, buscar la presencia de Dios. ¿Sí? Fue perfeccionado, o mejor dicho, fue tentado, entonces tenía que saber la experiencia humana, porque después en el capítulo 4 del mismo Hebreo dice, que lo vamos a ver en su momento, pero versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo podía ser el Salvador si no sabía, si no conocía? ¿Cómo podía ser que nos guarda en la tentación o nos fortalece, ¿no? Nuestro ayudador, nuestro sumo sacerdote, si él no sabía lo que era ser tentado? Entonces, cuando vemos que dice que por medio de los padecimientos fue perfeccionado, no es porque era impuro, no es porque era alguien que estaba lleno de pecado, simplemente era para que en el contexto como ser humano tuviese el mismo concepto de lo que sentimos, lo que sufrimos, lo que vivimos nosotros, que es lo mismo que pasó Jesús. Mientras pensaba esto hoy, analizando, decía, vos le podés buscar cuando dice acá, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y yo pensaba, uno dice, sí, porque en la Biblia tiene la respuesta a todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, bueno, Jesús obviamente fue tentado y resistió la tentación. Pasó por padecimiento, sufrió dolor, sufrió angustia, sufrió hambre, sufrió frío, sufrió calor, sufrió bullying, se burlaban, o sea, no hay diferencia entre nosotros. Entonces cuando dice los padecimientos, para que fuese perfeccionado por medio de los padecimientos, es eso, ¿para qué? Para que tengamos, para que sea, para que pueda ser el autor de la salvación de ellos, dice, los que iban a ser glorificados. Eh, Decía antes que como por el primer Adán entró el pecado y con él la muerte, por el segundo Adán, lo que tenía que mostrar el segundo Adán era justamente corregir ese pecado, tenía que mostrar que era obediente, corregir el defecto que había tenido el primer Adán. Y entonces vino Jesús, por eso los padecimientos de Jesús, para poder sentir y experimentar como humano lo que sentimos nosotros. Y entonces puede compadecerse de cada uno de nosotros. Eh, es decir, que Él nos abrió un camino. Recuerda que el fin de semana pasado la semana pasada terminamos que dice, para que Él gustase la muerte. Y hablábamos justamente del gusto, del sabor y de todo ese tipo de cosas. Y acá vemos que en ese sufrimiento, en ese padecimiento, qué gusto le podía encontrar. Pero Él sabía cuál era el camino y por qué. Entonces, por eso, él gustó de eso, de saber que él entregó su vida en la cruz del Calvario y ese sacrificio fue perfecto y agradable delante del Padre. Por eso antes decía que Dios podía haber cambiado si quería y hacerlo, pero lo más justo era, si creó al hombre, el hombre desobedeció y por el pecado entró la muerte, lo más justo era que tenía que ser un hombre sin pecado, que podía justificar, ¿no? Dice que en Cristo Jesús somos justificados, dice en Romanos 5, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque somos justificados por Él.
Dice, entonces vemos que convenía ser un poco menor que los ángeles, porque por ese tiempo que él estuvo en la tierra. Ahora, también es interesante porque si uno piensa, Jesús cuando era niño, tenía los 12 años, dice, se perdió en el templo. O mejor dicho, los padres lo perdieron, él no se perdió. Él sabía dónde estaba. Pero Jesús podía haber hecho ahí la salvación. Era un niño. Tal vez siendo Dios, el Padre podía haber permitido, pero le faltaba la experiencia de conocer justamente la tentación, el dolor, el sufrimiento, la burla. Entonces pasó lo que pasó hasta que llegó el día de su ministerio, que comenzó su ministerio, pasaron 3 años, muerte, crucifixión, muerte y resurrección y vida eterna. ¿Sí? Entonces, ese, esa encarnación era necesaria, convenía, dice ahí Hebreo, convenía que él sea hecho menor a los ángeles, ¿por qué? Porque justamente los ángeles están en el cielo alabando, adorando a Dios, están para servir, digamos, y son eh, quienes traen algún mensaje, ¿no? Son mensajeros de Dios, pero Jesús era otra cosa. Jesús era el Hijo de Dios y tuvo que venir encarnado en un ser humano, nació como ser humano, vivió como ser humano y murió como ser humano. Entonces padeció lo mismo que padecemos nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de él nosotros seamos justificados delante del Padre y no tengamos pecado. Todo aquel que cree será llamado Hijo de Dios, dice en Juan capítulo 1. Ahora, tenemos eso, tenemos esa bendición de saber que Él padeció por nosotros, pero también, como decía Luis, esos padecimientos nos enseñan a nosotros que nosotros también vamos a padecer, no es que estamos exentos, y que en nuestra vida vamos a tener alto y bajo, pero esos padecimientos que tenemos que pasar, distintas circunstancias que nos traen dolor, tristeza, eh, son para perfeccionarnos, son para conocerla o acercarnos más a Dios o buscar la obediencia al Padre, ¿no? Dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. ¿Quién? Jesús. De llamarlo hermanos, dice. Ahora, el que santifica y los que son santificados, dice. Decíamos al principio de comenzar a estudiar esta carta que eh, justamente como va dirigida a los hebreos, ellos tenían todo el conocimiento de lo que es en nuestra Biblia el Antiguo Testamento. Entonces sabían muchísimo y por eso tiene muchísimos versículos del Antiguo Testamento introducidos para comparar justamente y para llevar el plan redentor de Dios, el plan salvador por medio de Jesucristo, ¿no? Del Mesías, y, y pone eh, especial énfasis justamente en poner, Pablo hacía lo mismo, ponía versículos del Antiguo Testamento comparando con el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Y acá dice, eh, el que santifique y los que son santificados, de uno son todos. Esto para un judío era imposible, pensar que de uno son todos, porque ellos pensaban
Bueno, en primer lugar, ellos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, siguen pensando, y que son los que van a ir al cielo derecho, el que no van a hacer una curva, ¿no? Eh, Ahora, cuando acá dice que uno, son uno, ellos pensaban la, la distancia o la diferencia o la irrupción entre Dios y el pecador. La santidad de Dios con el pecador no podía permitir que sean de una misma esencia, de un mismo origen. Y acá lo que la Biblia dice, el autor de Hebreo dice, el que santifica, o sea, Dios, y los que son santificados, nosotros, dice, de uno son todos. O sea, somos uno. Y Jesús dice, somos hermanos, ¿no? Somos, como dije antes en Juan 1, cuando dice que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros vemos que gracias, otra vez, convenía que Jesús fuera menor a los ángeles para que por medio de su padecimiento Él pagara y expiara por nuestros pecados y nosotros seamos santos. Ahora siempre hablamos de santidad con santo es apartado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de santidad pensamos, siempre digo, en la aureola, en que somos inmaculados, que no tenemos, y, y somos santos porque Él nos hizo santos, no porque nosotros somos santificados en Dios. Hay un versículo, lo único que tenían en común el pueblo de Israel con Dios era justamente la santidad en algún punto, porque Dios le dice en Levítico capítulo 11, versículo 44, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra a Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces, lo único que lo acercaba de alguna manera o creía en él, o había esa comunión, digamos, es que Dios le dijo, ustedes son santos o tienen que ser santos porque yo soy santo. Sabemos que era imposible y nadie lo pudo cumplir salvo Jesús, ¿no? Entonces, cuando acá volviendo al capítulo 2 de Hebreo, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son, no es porque nosotros no éramos nada, éramos como el pueblo de Israel, o peor. No éramos nada, simplemente porque a Dios le agradó, nos escogió, ¿no? Y nos hizo santos. Dice, había notado, sí, en Romanos 8:30, que el final de ese versículo dice, cuando habla de la predestinación, dice, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó también santificó. Es decir, no es que somos santos porque somos buenitos, no, somos santos porque Dios es santo, porque Jesús por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz es santo y nos santifica a todos aquellos que hemos creído en Él. Y dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora nosotros como familia, siempre decimos, siempre tenemos una oveja negra, le decimos, ¿no? En la familia, ¿no? El que no anda igual que todos los demás, que andamos todos por el mismo carril y uno se desvía y dice, no, esta es la oveja negra. Entonces, y a veces uno se avergüenza por distintas circunstancias
de la vida de un hermano, de un familiar o de algo, y a uno le da vergüenza. Y Jesús dice, y esto es lo increíble, conociéndome, que diga, son mi hermano, que no se avergüence de mí, conociendo lo que es mi vida, lo que soy yo, o lo que era yo, mejor dicho. Sin embargo, dice, no se avergüenza de llamarme hermano. No tenía nada yo para que pudiera darle o ofrecerle o pagarle o para que vea que yo era bueno, que yo lo buscaba, que yo lo seguía. No tenía nada. Pero sin embargo, dice, Él nos santificó. Y acá, cuando habla de los ángeles que santifica y los que son santificados, este, también hay unos sinónimos, digamos, que vendría a ser el santificar, tiene que ver con justificar y con purificar, ¿no? Entonces, Él nos santificó, nos justificó, nos purificó. ¿Por qué? Por gracia. Y ahí es lo extraordinario. Ahí vemos la gracia de Jesús para nosotros. En que siendo nada, somos, decía el domingo, somos como trapo de inmundicia, y sin embargo nos llamó, nos predestinó, nos justificó, ¿no? Y esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. Y padeció y pasó todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque me vio a mí y me quería santificar a mí. Cuando yo tenía que estar en la cruz. Dice en Hebreos 10:10, hay uno que no leí en Hebreos 7:26. Este estaba en el primer versículo, pero dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Después dice, no, tampoco no tenía necesidad de presentar sacrificio ni nada. Pero acá habla de la santidad, de la conveniencia, de por qué tenía que ser o por qué tenía que venir Jesús en forma de hombre a padecer para llegar a la presencia de Dios. Pero en el capítulo 10, versículo 10, volviendo al versículo 11 que habíamos leído recién, de nos llamó hermanos y somos santificados. En el capítulo 10 del versículo 10 de Hebreo dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. También en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y en el capítulo 13, versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces vemos la santidad de Jesús, pero los padecimientos de Jesús, cuando dice ahí fuera de la puerta, los padecimientos fuera de la puerta, de la puerta de Jerusalén, o sea, salió afuera, lo crucificaron fuera de la ciudad, digamos. Entonces vemos que lo que, lo que el Señor nos justifica por medio de esos padecimientos, de esa sangre, nos justifica no porque seamos buenos, no porque tengamos algo que le llame la atención, sino por gracia. Y no solamente eso, dice que si no tenemos el privilegio de que nos llame hermanos. Si bien somos hijos de Dios, somos hermanos. Si bien también dice somos por adopción, somos eh, insertados, ¿no? Nosotros éramos el olivo silvestre que fuimos insertados en el olivo
verdadero, y gracias a Dios que Jesús en ese sacrificio en la cruz del Calvario nos santifica y nos purifica. Eh, También dice, no, bueno, no se avergüenza de llamarnos hermano. Versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto es un salmo muy conocido, que es el Salmo 22. Por eso decía, como el escritor de Hebreo usa muchas citas bíblicas, y el Salmo 22 sabemos que es un salmo mesiánico, donde habla acerca de los padecimientos del Mesías, pero también termina con la alegría justamente de cantar. Y en el versículo 22 del Salmo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Vemos que el final, el principio son los padecimientos, el sufrimiento de Jesús, del Mesías, mejor dicho, y el final habla acerca justamente de la alegría, de la redención, de la glorificación, mejor dicho, de la exaltación de Dios. Y cuando acá dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Vemos a Jesús cantando. Y una de las veces donde uno lo puede ver cantando es en la última cena, porque dice que cantaban himnos cuando estaban reunidos para cantar, para comer la última cena antes de ser entregados, ¿no? Entonces, pero acá dice, eh, cantaré alabanza en medio de la congregación. Y la congregación somos nosotros. Antes decía el versículo 11 que eh, santificó y nos santifica, los santificados somos nosotros. Algunos piensan que son los que ya están con el Señor, no. Esos ya están en la presencia de Dios. Los santificados somos nosotros, los que estamos todavía acá, y somos la iglesia. Y por eso acá dice, en medio de la congregación, te alabaré. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, más allá de que hablamos de las cosas que nos pasan y nos contamos cosas y todo, venimos porque primero Dios predispone nuestro corazón. Si realmente conocemos a Cristo, Él nos incita para venir, nos alienta a venir y necesitamos venir y recibir. Y sabemos que donde está el Espíritu de Dios, dice, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy yo, dijo Jesús, ¿no? Entonces, Él está acá ¿para qué? Para contarnos de la gloria de Dios, para exaltar a Dios. Y cuando nosotros cantamos, lo que hacemos es eso. Él está en medio nuestro, manifestándose, dando gloria a Dios. Por eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, contando la grandeza de Dios, ¿no? Anunciando el nombre de Dios. Dice, y cantando en medio de la congregación te alabaré. Y qué bueno poder venir a la iglesia y alabar el nombre del Señor. Para eso venimos, más allá de que a veces nos distraemos con charla, con chisme, con un montón de cosas. Sería bueno que tengamos presente esto, que Él está en medio de la congregación para dar a conocer el nombre de Dios el Padre y también conocer la gloria de Dios. Amén, para que Él sea exaltado. También cita otro versículo, en el versículo 13, otro capítulo, mejor dicho, en el versículo 13 dice, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Eso está en Isaías 8, 17 y 18.
Acá, 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Acá en mi Biblia, por lo menos el capítulo 8 comienza diciendo, o le pusieron de título, la señal del hijo de Isaías, ¿no? Y acá hace el escritor de Hebreos, hace, o sea, este pasaje de Isaías habla acerca de la oscuridad en que estaba viviendo Israel y cómo estaban alejados de Dios, pero Dios a su vez termina diciendo que todavía había un remanente y después vemos en el capítulo 9 cuando habla de que de una virgen van a ser y su nombre va a ser admirable, consejero, príncipe de paz, ¿no? Entonces vemos que hay una esperanza, pero acá el autor de Hebreos hace eh, a Jesús, si bien acá dice el hijo de Isaías, pero habla acerca del Mesías, eh, y dice, esperaré a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Es decir que si bien Israel era un pueblo rebelde, Dios tenía un plan y un propósito para ese pueblo, y tiene, porque dice que estaban hablando acerca de la tribulación antes que yo llegue, y del Apocalipsis, o de la venida del Señor, y justamente muchos del pueblo de Israel van a ser salvos, muchos judíos van a ser salvos, van a convertir, van a creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador, y se van a convertir porque el propósito de Dios justamente era eso, el pueblo escogido de Dios, y ellos se van a salvar. Pero aquí el autor de Hebreos lo pone también ese hijo como eh, nos pone a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Y entonces dice, eh, he aquí yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Es decir, Jesús no solo convenía que venga para hacer, para tener la experiencia y vivir la experiencia en un cuerpo humano, para saber lo que padecemos cada uno de nosotros, para poder cargar los pecados, para poder ser justificados, sino que dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos, quiere que confiemos en Él, somos hijos de Dios, entonces esperamos en Él. Y entonces, ahora sí, voy a lo que decía Luis al principio. ¿Será que esto es para que nosotros también aprendamos? Bueno, precisamente. Jesús padeció, por causa del padecimiento, dice, fue perfeccionado. Entonces, la lección es que nosotros somos perfeccionados como consecuencia también del padecimiento. Si bien nosotros somos perfeccionados y justificados por Jesús, y ya somos salvos por haber creído en Él, ¿no? Y creer que su sangre nos limpia de todo pecado, que fuimos justificados por medio de su sacrificio único y expiatorio, que nos da libre eh, acceso al trono de la gracia del Padre, eso está en el 4:12 de Hebreo, pero por medio de los padecimientos que nos toca vivir acá en la tierra, también somos perfeccionados para poder ser como Jesús, obediente, vivir una vida de santidad, una vida ordenada, una vida cerca de Dios. Dice en Romanos 5, capítulo 3, no, en Romanos 5, versículo 3, perdón. Bueno, podemos leer del versículo 1, pero dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, a lo que iba hablando de los padecimientos, era el versículo 3, dice, y no solo esto, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos perfeccionados, ¿para qué? Para tener paciencia, obediencia, paciencia, porque eso produce esperanza, ¿no? Entonces, cuando creo que en Santiago dice, no sorprendáis cuando vengan distintas pruebas, ¿no? Como cosa que, uy, ¿qué estoy pasando? ¿Viste? Si soy hijo de Dios, a mí no me tiene que pasar, no, justamente, las cosas nos van a pasar, pero dice que en Jesús tenemos paz, porque dice somos justificados y tenemos paz con Dios, pero nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba fe y la fe esperanza, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Gloria a Dios, porque Él pagó por nosotros y nosotros, todos los padecimientos que pudiéramos pasar acá son pocos en comparación de lo que pasó el Señor, que es lo que decía Luis antes. Ahora, no nos tenemos que conformar con eso. Bueno, en total el Señor ya hizo todo, me quedo acá sentado esperando. No, nosotros justamente cuando estemos en la prueba, en la dificultad, en la lucha, es donde más tenemos que aferrarnos al Señor y buscar más del Señor. Amén. Por medio de los padecimientos de Cristo, Él fue perfeccionado para que nosotros seamos santos. Y Él quiere que nosotros seamos santos, o Dios quiere perfeccionarnos a través de pruebas, de dificultades, para que tengamos paciencia, fe, esperanza, ¿no? Le voy a dejar, leí un poema, espero que no se me haya ido, no, eh, que lo escribió un pastor eh, escocés, creo que era, Edward Shillito, se llama, o Shillito, en la Primera Guerra Mundial, dice, o sea, en ese contexto de la guerra, y dice, está traducido del inglés al castellano, obviamente, y dice, si antes nunca te buscábamos, te buscamos ahora. Tus ojos traspasan la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Tenemos que ver las marcas de las espinas en tu frente. Tenemos que tenerte a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. Ningún lugar tenemos en todo el universo. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Los otros dioses eran fuertes, pero tú eras débil. Ellos cabalgaban, pero tú tropezabas camino al trono. Pero nuestras heridas, solo las heridas de Dios, pueden comprender y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Ninguna religión del mundo, Dios sufrió, murió, padeció, ¿no? Y resucitó. Ninguna, la única es el cristianismo. Y acá cuando habla de las cicatrices, me gusta este que dice, Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Entonces cuando dice que
era necesario que por medio de los padecimientos fuera perfeccionado. Ahí vemos las cicatrices del Señor. Y esas cicatrices son las que a nosotros, y esa sangre es la que nos redime, la que nos limpia, la que perdona nuestros pecados. Y cuando nos hace santos, nos justifica, nos perfecciona y nos da libertad para entrar delante del trono de la gracia confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a terminar esta noche. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, te bendecimos y completamente agradecido por tu palabra, Señor, por la enseñanza de tu palabra, por la riqueza, por la pureza, Señor, que tiene ella y porque a través de ella nos acercamos a ti, Señor, o tú nos acercas a ti, Señor. Gracias porque podemos conocerte cada día, Señor, podemos conocer de tu amor, de tu gracia, de tu fidelidad, Señor, que aún en medio de lucha, de prueba, de dificultades, tú estás con nosotros, Señor, que nos te compadece de cada uno de nosotros, que has experimentado, como dice ahí en Isaías, varón experimentado en quebranto, Señor amado, gracias porque tú padeciste por mí, Señor, en esa cruz, y gracias a ese sacrificio único y expiatorio, Señor, puedo alcanzar gracia, puedo ser perdonado, puedo ser justificado, puedo ser salvo. Señor, te pido en esta noche que tu Espíritu Santo estés alumbrando nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, y que podamos, a través de las distintas circunstancias y que nos toque vivir a lo largo de estos días, Señor amado, que podamos tener más comunión contigo, acercarnos más a ti y que podamos ver tu gloria, Señor, que podamos ver que era necesario que tú vinieras y padecieses para que nosotros seamos santos y justificados. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, aumenta nuestra fe cada día, Señor, fortalécenos cuando estamos débiles, Señor, que tu gracia nos alcance, Señor, y tu misericordia para ser aquellas personas que tú has elegido, que tú nos has llamado, Señor, para ser hechos tus hijos, Señor. Gracias porque tú, Jesús amado, no te avergüenzas de nosotros, sino que nos llamas hermanos. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Pedimos todo en el nombre amado y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.